ese es el problema de votar precisamente por aquellos que nos ofrecen un tamal, que nos ofrecen una teja, que nos ofrecen algo, pues la historia se repite. Si a nosotros nos ofrecen un tamal, nos ofrecen una teja y nosotros vamos y votamos por ellos, lo más natural es que a ellos, la persona que tiene más poder que ellos, también les ofrezca un tamal, les ofrezca una teja convertida en un contrato y ellos van y regalan su voto. Miren, yo les quiero decir que esa reforma pensional, como parece, hay que esperar a que le pongan la firma y a que ya quede, digamos, que oficialmente sea una ley. Pero ese sistema de pilares, lo primero es que no se lo inventó Gustavo Petro. Eso es lo primero en lo que tenemos que tener claridad. Lo segundo es que esto se conoce desde el año, exactamente desde el año 1994, que fue cuando empezó, digamos, cuando empezó su popularidad en el mundo. Y aquí en Europa, por ejemplo, en la mayoría de países de la Unión Europea, si no en todos, eh, se conoce ese sistema. Yo precisamente soy cotizante del sistema de pilares, exactamente como lo plantean allí, ¿cierto? Yo cotizo en el pilar uno, que es el pilar del Estado, el pilar público, y me toca cotizar en el pilar 4, que es poner una parte adicional de mi sueldo para la pensión, con el objetivo de que mi pensión sea, digamos que sea un poco más decente cuando se cumpla la edad pensional. ¿Por qué? Porque no es como estábamos nosotros, que estábamos, digamos que muy bien, en el sentido que nos pensionábamos, los que estaban en el sector público se pensionaban con el salario de los últimos 10 años. O bueno, como ellos son régimen especial, falta ver si les cambie, por eso hay que leer con detalle la reforma. Al magisterio, seguramente a los señores de FECODE no los van a tocar. Vuelvo y digo, hay que leer la reforma. Pero lo que pasaba era que uno se pensionaba con el 75% de su salario, ¿cierto? Entonces, si uno se ganaba, para hacer cifras fáciles, si uno se ganaba 10 millones de pesos, se pensionaba con 7 millones 500. Pues en el sistema de pilares no es así. En el sistema de pilares, aquí todos salimos, por lo menos en Irlanda, porque puede haber variaciones de país a país, todos nos pensionamos con el mismo, con la misma porción. O sea, una persona que se gana un salario mínimo obtiene la misma pensión que una persona que se gana 4 salarios mínimos durante su vida. Entonces, ¿qué es lo que el Estado me dice? Venga, si usted se gana, un ejemplo, 4 salarios mínimos, pues cuando usted se pensione va a ser mucho menos su pensión, va a ser muy inferior. De manera que le recomiendo que usted haga unos aportes voluntarios al sistema 4 de pensión, que es un sistema privado, entre otras cosas, ¿cierto? Ahí es donde entra el fondo privado a hacer juego, para que su pensión sea un poco, sea mejor a la que podríamos ofrecerle como Estado. Eso es básicamente, en resumen, lo que se está aplicando allá. En países como España, como Irlanda, que es con los que yo estoy familiarizado porque tengo una relación muy estrecha con ambos, este sistema ya colapsó. ¿Listo? Ya no da más. Entonces, los dos gobiernos están mirando qué va a pasar, ¿cierto? Porque en el caso de Irlanda, por ejemplo, de España, perdón, el Fondo Monetario Internacional ya prendió las alarmas, ya dijo, venga, ¿qué van a hacer ustedes como gobierno, como Estado, como país? Porque este sistema no es sostenible. Entonces, mientras en otros países eso está pasando a la obsolescencia, está siendo obsoleto, está comprobado que no funcionó, que no funciona, en Colombia lo están aprobando como si fuera la panacea, ¿cierto? Como si fuera quién sabe qué, como si fuera lo mejor. Pero hay una gran diferencia entre los países, los estados de bienestar, que sobre esto hay mucha literatura. Yo no estoy de acuerdo con los estados de bienestar, sin embargo, vivo en un estado de bienestar porque así como ustedes no están de acuerdo con lo que está pasando en Colombia y allá están, a uno le toca aguantar. Hay una gran diferencia y es que aquí todos, desde el que se gana un salario mínimo hasta el que se gana 10 salarios mínimos, pagamos impuestos. Y el valor de impuestos que pagamos es proporcional a nuestros ingresos. Alguno me podría decir, es que en Colombia es igual. No,
en Colombia no declaran renta todos y ustedes lo saben. En Colombia declaran renta, que vendría a ser nuestro pago de impuestos, solamente los que exceden unos topes. Y hay algunos que exceden el tope de ingresos, pero aún así le pueden hacer la trampa a la ley para declarar renta en ceros, es decir, no pagar, porque uno puede declarar renta, pero si lo que yo declaro no es suficiente para tener que pagar, pues entonces no pago. Y es lo mismo, declarar en ceros es igual a no pagar, ¿cierto? Entonces, si este sistema aquí se reventó, cuando una persona que se gana un salario mínimo paga impuestos exactamente igual que como el que se gana 4 salarios mínimos, es decir, aquí el Estado sí tiene de dónde financiarse, porque la carga tributaria es altísima. Ustedes pueden consultarlo, se paga un promedio, y pues habrá gente que viva en Europa, se paga, y en Estados Unidos es muy parecido, se paga un promedio de entre el 15 y el 45% de su salario se pagan impuestos, aquí mensualmente. Y aún así el sistema se desfinanció, el sistema se reventó. Calculen entonces qué podría pasar en Colombia, donde la mayor parte de la población no declara renta porque no alcanza a superar los topes. Esto lo ha dicho inclusive la DIAN. De hecho, han planteado que más personas declaren renta. O sea, el sistema allá se va a reventar incluso más rápido que en Europa. Pero lo que sí podemos decir es que ahora el gobierno va a tener con qué financiarse, aunque se supone que esto solamente lo va a poder utilizar el Banco de la República y ellos le van a hacer seguimiento. Señores, lo único que nos queda es que esto se caiga en la corte, porque claro que aquí lo que se hizo fue una expropiación de nuestros ahorros pensionales. Esto aquí hay que llamar las cosas por su nombre, así como a ellos les gusta. Lo que se está haciendo es una expropiación de nuestros ahorros pensionales. Y para eso lo que hicieron fue convencer a los liberales para que ellos dieran su voto. Y claro que esos carteles que se vieron en las marchas, donde veíamos la foto de los senadores que se voltearon y que le jugaron al robo de nuestros ahorros para que pasara al Estado. Claro que los carteles decían lo que tenían que decir, porque es obvio que necesitamos reforma pensional, reforma de salud, reforma de educación, entre otras cosas, una reforma que abroche a FECODE. Eso es lo primero que tenemos que incluir en la reforma de educación, ponerle el freno a los señores de FECODE. Pero aquí me recuerda a la época del proceso de paz. Paz sí, pero no así. Lo mismo, reforma sí, pero no así. Lamentable el hecho que vivimos hoy en Colombia de que la reforma a la pensión, a la reforma pensional, perdón, haya pasado y estén vendiendo un sistema de pilares que se inventaron en 1994 en países europeos que no tienen nada que ver con el contexto colombiano, como si fuera una panacea y como si fuera la novedad, y peor, como si fuera un descubrimiento del señor Gustavo Petro. Háganme el favor. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos en la próxima.